Una pareja de gemelas nació hace 30 años, tan parecidas que ni su madre podía distinguirlas, pero con destinos completamente opuestos. Miré, la mayor, era tranquila, frágil y tenía un talento natural para los estudios. Miji, la menor, era traviesa e impulsiva, con una fuerza inusual y una velocidad que la hacía destacar en el atletismo. Eran idénticas por fuera, pero el contraste entre ellas era total. Desde pequeñas se cubrían las espaldas. Cuando a una se le dificultaba algo, la otra tomaba su lugar. Miré resolvía los exámenes de matemáticas por Miji, y Miji hacía las pruebas de educación física por Miré. Un acuerdo silencioso entre hermanas que parecía funcionar. Hasta que un día, durante un episodio de convulsión, su madre descubrió la verdad. Ya no quería que nadie más fuera engañado por sus juegos. Así que tomó una decisión. Le cortó el cabello a Miji. Ese corte no solo cambió su apariencia, también fue el punto de quiebre. Desde entonces, las dos comenzaron a tomar caminos diferentes. Miré se enfocó en el estudio. Terminó convertida en la mejor de su escuela. Logró ingresar a una universidad de prestigio en Seúl y fue reclutada por una gran empresa. Miji siguió su pasión por el atletismo. Participó en competencias, ganó medallas y en todo el pueblo hablaban de su talento. Pero el día más importante, el que podía cambiar su vida, terminó siendo una tragedia. En medio de la carrera decisiva, Miji se resbaló y se torció el tobillo y cayó. Ahí terminó todo. Su sueño, su futuro en el deporte se desmoronó en un solo segundo. Tras esa caída, Miji dejó el atletismo para siempre. El tobillo no volvió a responder igual y con eso perdió lo único en lo que se sentía verdaderamente buena. A los 30 años, mientras su hermana Mire trabajaba en la capital, Miji sigue en su pueblo natal, viviendo con su madre, ganándose la vida como puede. Por las mañanas limpia una escuela primaria, por las tardes trabaja en un supermercado, transporta verduras, cobra en caja, repone estantes, hace de todo sin quejarse. Ella lo llama libertad. Su madre lo llama fracaso. Su mamá no deja de compararla con Mire y ese día vuelve con lo mismo. Le pide que le lleve unos panqueques a la vecina, la cual tiene un hijo que es abogado, llamado Yosu, un chico de la misma edad que las gemelas. Dicha vecina siempre ha querido emparejarlo con Mire y casualmente esa noche él va a regresar a casa. Miji no quiere quedarse. Se pone nerviosa, se quiere ir rápido, pero justo al abrir la puerta, se lo encuentra de frente. Yosu lleva puesto una corbata rosada. Miji, entre sorprendida y divertida, le pregunta por qué eligió esa corbata. Él le contesta, porque tú la elegiste. Y nos muestran que tiempo atrás, la madre de Yosu le había pedido ayuda a Miji para escoger una corbata para la cita de su hijo. Ella, con un toque de malicia, eligió la más llamativa. Y ahora que lo ve usándola, no puede evitar aguantarse la risa. Pero la conversación dura poco. Yosu no le pregunta cómo está, solo quiere saber por Mire, y eso a Miji le deja incómoda. Desde que eran vecinos y compañeros de clase, ella siempre intentó acercarse a él, pero Yosu nunca la trató con amabilidad. Le respondía con frialdad como si ni siquiera existiera. Mientras tanto, los rumores decían que él y Mire eran pareja, ambos destacados, inteligentes, perfecto el uno para el otro. De regreso a casa, Miji está frustrada y su madre no ayuda. Le pide que llame a Mire, que le cuente que la abuela, la mujer que las crió a ambas, está empeorando. Miji se revuelca en la cama molesta. Siente que todos, su madre, Yosu, el pueblo, solo hablan de Mire, su hermana. A la mañana siguiente, Miji escucha que una granja de fresas local está buscando personal. El dueño ofrece un buen sueldo, así que decide presentarse. Pero su hoja de vida tiene apenas 2 líneas y el señor nota la falta de esfuerzo. Una vecina intenta defenderla. Explica que Miji eligió quedarse en el pueblo para cuidar de su abuela, quien sufrió un derrame hace 10 años. Desde entonces ha sido ella quien la ha bañado, alimentado, hecho reír, mientras su hermana construía una carrera en Seúl. Miji estaba aquí, cuidando a la familia. Esa tarde, Miji intenta llamar a Mire una vez más. Quiere decirle que la abuela está mal, pero Mire, como siempre, contesta con frialdad. Piensa que su hermana solo la llama para pedirle dinero, y le dice algo que le duele, que la vida que lleva ahora es su decisión. Esa noche, la madre prepara comida y le pide a Miji que la lleve personalmente a Mire, pero Miji, harta, se niega. Sale de casa molesta, y justo en la puerta, Yosu llega con una bandeja de fruta. Ella lo ignora y se aleja. Miji camina hasta un rincón del vecindario. Patea una pelota desinflada con rabia, mientras piensa en todo lo que la distancia con su hermana ha generado. En eso, Yosu se le acerca, intenta consolarla, pero en medio del movimiento, Miji le da un golpe involuntario en la oreja. No es la primera vez. De niños ya lo había golpeado con una pelota sin querer. Ese día, Yosu se quedó mirándola, tomándole la mano. Fue un momento extraño, íntimo, pero luego él se alejó como si nada hubiera pasado. Miji se disculpa, y él como siempre no le contesta, pero al caminar tropieza,
y Miji nota que su pierna es delgada con marcas evidentes. Cuando intenta preguntar, Yosu se molesta y cree que se está burlando de él. Le lanza un comentario grosero y se va. Esa noche, Miji descubre la verdad. Yosu sufrió un accidente, tuvo quemaduras, perdió parte de la audición y tiene una prótesis interna en la pierna. Todo cobra sentido para Miji. Ella nunca lo supo y siempre pensó que él solo la ignoraba. Para compensar el golpe en la oreja, Miji le compra un jugo frío. Yosu, por primera vez en años, le habla con calma y le pregunta cómo está. Ella le responde con honestidad, igual que siempre. Luego, ella menciona a Mire y Yosu le cuenta que él la vio en Seúl, pero cuando la reconoció, ella lo evitó y que parecía agotada, triste, lejana. Entonces le dice a Miji que debería llamarla y recuerda algo más. Su abuela tiempo atrás le había dicho que cuando Mire estaba enferma, solo Miji podía hacerla sonreír, solo su hermana podía romper su muro. Con ese recuerdo en el pecho, Miji decide viajar a Seúl. Lleva la comida de su madre y espera a Mire en la puerta del edificio de su empresa. Pero Mire está inquieta, incómoda, nerviosa. Dice que quiere salir a tomar algo dulce. Hablan un poco y Miji nota algo preocupante, que Mire no quiere volver al trabajo. Incluso ha fantaseado con lanzarse desde una altura para justificar faltar. Miji le propone algo simple. ¿Por qué no pides las vacaciones?, le dice. Pero Mire, poco convencida, le dice que no sabe si eso es la solución. Y le dice a Miji, me gustaría vivir como tú. Luego de esto, Miji se levanta para ir al baño. Y cuando regresa, se da cuenta de que Mire ya no está. Miji, preocupada, la busca en la empresa y le dicen que no se presentó a trabajar. Luego, Miji recuerda las palabras de Mire sobre autolesionarse. Está alarmada, corre a su departamento y justo cuando llega, la ve trepando por la ventana del tercer piso. Vemos que Mire ha dejado caer unas sábanas, tratando de amortiguar el golpe. Está a punto de lanzarse. Miji le grita su nombre. Corre y justo cuando Mire se lanza, Miji la agarra y no puede sostenerla por mucho tiempo y las dos caen juntas. Gracias a las sábanas no hay heridas graves, pero el alma de ambas está destrozada. Miji rompe en llanto y le dice, si tú no estás, yo no sabría cómo seguir viviendo. Mire la abraza llorando también. Le cuenta que todo empezó cuando intentó defender a un compañero justo en la empresa y que él fue despedido. Empezó a ser ignorada, maltratada, empujada fuera del sistema. Ahora está sin fuerzas, sin rumbo, sin saber qué hacer. Ambas hermanas se abrazan y se piden perdón llorando. Esa noche, en la estación de bus, Miji le ofrece quedarse, pero Mire dice que necesita estar sola. Se dan consejos, se desean lo mejor y Miji sube al autobús. Desde la ventana la mira y piensa. Dicen que los nombres importan, y yo lo creo. Mi vida siempre gira cuando me cruzo con alguien que no sabe qué hacer. Todo es simple cuando crees tener todas las respuestas, pero si dudas, todo se complica. Mira a su hermana una última vez y decide bajar del autobús y corre hasta alcanzarla. Y le dice, no sigas tolerándolo, no más, yo lo haré por ti. Levanta el meñique y le dice, viviré tu vida y tú la mía. Mire, con los ojos llenos de lágrimas, no dice nada, solo extiende su dedo, y la promesa es sellada, como cuando eran niñas. Y en este gesto tan sencillo sellaron algo mucho más grande que una promesa. Era el intento de salvarse una a la otra. Y para que todo funcionara se prepararon con esmero, se transformaron. Miji se puso extensiones largas, Mire se cortó el cabello. Lo superficial apenas era el principio. Ambas intercambiaron teléfonos y sobre todo se intercambiaron advertencias. Mire, que conocía el carácter impulsivo de su hermana, fue clara y le dijo, no hagas tonterías, mantente discreta, no me metas en problemas. Una se subió al bus para regresar al pueblo y la otra se quedó en la ciudad. Y justo ahí, entre el rugido del motor y la promesa sellada con un meñique, comenzó el experimento más arriesgado de sus vidas. Mire también le entregó una lista a Miji, un resumen detallado de todos los asuntos del trabajo, quiénes eran los compañeros de equipo, cómo se estructuraban las reuniones, qué debía decir y cómo debía comportarse. Era la lista de una hermana que lo planifica todo, entregada a otra que nunca había seguido reglas. El plan había comenzado y ya no había vuelta atrás. El primer día de Miji en la gran empresa de Seúl comenzó con un acto de desobediencia silenciosa. Apenas llegó, ignoró todo lo que Mire le había indicado en sus notas. Entró como si conociera el lugar desde siempre. Caminó segura por el pasillo, entró a la sala de reuniones y sin preguntar se sentó en una silla que no le correspondía. Ni siquiera reparó en que el café junto a ella no era suyo. Lo tomó sin pensarlo. Era el que la enfermera había dejado para otra persona. Los demás la miraban, pero no con sorpresa, sino con desconfianza. Ella no lo notó, o prefirió no notarlo. Entonces, un superior que claramente no simpatizaba con Mire la señaló con frialdad
y le dijo: ¿Tú qué opinas sobre lo que acabo de decir? Miji se congeló. El tono no era agresivo, pero la intención era evidente. No era una invitación a participar, era una emboscada. El comentario había sido en clave, lleno de dobles sentidos empresariales que ella no comprendía. Lo que esperaban era que ella se equivocara, y eso hizo. Desesperada, abrió su celular y buscó información. No sabía bien qué preguntar ni cómo, ni siquiera entendía la frase, pero aún así intentó improvisar. La sala se quedó en silencio, y luego sonrisas discretas, murmullos, burla disfrazada de cortesía. Uno de los empleados murmuró: la pobre no entiende ni las indirectas. Pero Miji no reaccionó. Volvió a su escritorio, como si nada hubiera pasado. Pasó el resto del día reorganizando carpetas en la computadora, formando un corazón con los iconos. Cuando se cansó, empezó a doblar papelitos, a dibujar pequeñas viñetas en su libreta. Su mundo interior era tan fuerte que ni siquiera las miradas la hacían tambalear. Su única meta era que llegara la hora de salida. Y cuando el reloj marcó el final de la jornada, salió del lugar exactamente a tiempo, con una sonrisa en los labios y el alma intacta, como si acabara de cumplir una misión. Esa noche le escribió a su hermana: esta vida tuya es demasiado fácil, le dijo, pero no había entendido nada. Mientras Miji jugaba a ser ejecutiva sin comprender las reglas, Miré en el campo empezaba a sentir el peso de lo que significaba ser Miji. Su primer miedo fue obvio, y si mi mamá se da cuenta, se preguntaba, pero no, ni siquiera la madre que las vio nacer supo notar el cambio. Solo comentó satisfecha que por fin su hija se había teñido el pelo de negro y que ahora se veía más decente. Ese elogio tan breve dolió más que lo que debería, porque no había sido dirigido a ella. Era para la imagen de su hermana, una imagen que nunca fue respetada, hasta que fingió volverse obediente. Decidida a no fallar en su papel, Miré se presentó al lugar de trabajo donde su hermana fue aceptada, la granja de fresas. El problema es que la granja estaba a 3 kilómetros y la única opción era ir en bicicleta, la misma bicicleta que Miji usaba a diario. Pero Miré no sabía andar bien, pedaleaba con inseguridad y se tambaleaba de lado a lado, y al pasar por la carretera rural, los vecinos la miraban extraño. Algunos incluso pensaron que iba borracha. Al llegar conoció a Sejin, el dueño de la granja, un hombre sereno, silencioso, un jefe inusual. Le explicó que estaba por iniciar un nuevo modelo de agricultura orgánica y que el trabajo arrancaría recién a fin de mes. Hasta entonces le dijo: haz lo que quieras, ven y vete a la hora que te plazca. Miré no supo qué decir. Venía lista para trabajar, para demostrar que podía permanecer en el disfraz de su hermana sin errores. Pero su jefe no le dio tareas, no le dio indicaciones, solo la miraba de lejos, mientras él leía cómics bajo las sombras, cortaba leña, asaba papas o se iba a pescar. Para alguien como Miji, eso habría sido el paraíso. Para alguien como Miré, era una tortura lenta. Pasaron días y el patrón no cambiaba. Aún sin hacer nada, Sejin le pagaba puntualmente 200,000 won diarios. Esa aparente libertad sin deberes, sin vigilancia, se convirtió en un espejo. ¿Qué esperaba él de ella? ¿Le estaba evaluando o simplemente no le importaba en lo absoluto? Pero entonces Miré decidió hacer algo, y fue lo que cambió todo. Cansada del silencio y de no saber su rol, Miré decidió tomar la iniciativa. Empezó por limpiar el almacén de la granja. Ordenó, barrió y al ver una silla vieja, rota, olvidada frente a la puerta, la tiró. Parecía un acto mínimo, pero Sejin reaccionó con dureza. Le dijo que esa silla no era cualquier cosa y que lo que ella consideraba hacer algo por fin era justo lo que él estaba esperando para observarla. Entonces le explicó su verdadera intención. No haberle dado tareas era una prueba. Cuando alguien entrega un currículum en blanco, solo puede significar dos cosas: o no tiene interés o no tiene miedo, le dijo. No asignarle nada era su forma de saber cuál de las dos era ella. Miré se quedó en silencio y después explotó. ¿Quién eres para probarme? Para juzgarme sin conocerme, para jugar con mi tiempo y mi dignidad, le dijo. No alzó la voz, pero sus palabras cayeron como cuchillas, y por primera vez Sejin no tuvo respuesta. Mientras tanto, en Seúl, la situación tampoco era sencilla para Miji. Su jefe, en un gesto de falsa humildad, la hizo firmar un contrato, haciéndole creer que iba a poder salir de la empresa para una misión confidencial, y le asignaron trabajo fuera de la empresa, el cual consistía en que debía visitar una propiedad y convencer a la dueña de vender el terreno donde estaba su restaurante. Al saber que era una abuela la propietaria, Miji pensó que sería fácil, ya que tratar con ancianas siempre ha sido su fuerte, pero en cuanto llegó al local, entendió que se había equivocado. La abuela estaba echando furiosa a un cliente por beber dentro del restaurante. Un hombre que estaba ahí le advirtió a Miji y le dijo: esa señora es difícil, no sirve comidas individuales, no acepta alcohol y solo tiene un plato en el menú, guiso de tripas de pollo. Curiosa, Miji lo pidió y cuando lo probó se dio cuenta que era delicioso, de esos sabores que conectan con el alma. Luego de esto intentó persuadir a la dueña y le mencionó la compra del terreno. Esto no le pareció a la abuela y la sacó del restaurante. Le gritó y le tiró encima sal. Miji
indignada buscó tutoriales, consejos de cómo negociar con una dueña testaruda. Luego de esto volvió 1, 2, 3 veces y cada vez que venía era expulsada con sal. Miji no entendía por qué le dolía tanto, hasta que lo comprendió. No era solo humillación, era que esa mujer, sin saber nada de ella, la estaba rechazando como si no mereciera ni sentarse a hablar, como si su voz no valiera nada. Fue en medio del caos que Miji lo encontró, o mejor dicho, que Yosu lo encontró a ella. Caminando por Seúl, él la vio y creyó estar viendo a Mire. No dudó, se acercó a ella y comenzó a hablar, como si ella supiera todo. Y Miji fingió. Yosu mencionó una denuncia que hasta ese momento Miji desconocía por completo. Dijo que Mire tiempo atrás había denunciado a un superior por mala conducta, en defensa de una compañera de trabajo. Pero justo antes de que se iniciara la investigación formal, la denuncia fue retirada. Yosu no entendía por qué. Él era el abogado asignado al caso, y le pidió verse el fin de semana para hablar del tema. Miji, sin saber cómo reaccionar, solo asintió. Pero cuando Mire se enteró, entró en pánico. Recordó algo que la persiguió desde la adolescencia. El día que, con la cabeza envuelta en una toalla, ni siquiera ella sabía quién era quién. Pero Yosu, sí, la reconoció sin dudar. Por eso fue tajante y le dijo, no lo veas, te va a descubrir. Pero Miji no pudo decir que no. El fin de semana se encontraron en un restaurante popular, pero el ruido era insoportable. Miji lo notó, sabía que Yosu tenía problemas de audición, así que le dijo que se fueran de allí, sin dar explicaciones. Ella lo llevó al río Han, y al llegar, se quedó mirando el agua. Respiró hondo y sacó el celular. Se grabó. Era la primera vez que ella pisaba ese lugar, un deseo que llevaba años esperando cumplir. Después compró 2 ramen instantáneos y se sentaron juntos frente al río. Mientras comían, Yosu le lanzó la pregunta directa. ¿Retiraste la denuncia por mí?, le dijo. Él temía que ella se hubiera sentido avergonzada, que el hecho de ser viejos compañeros la hubiera hecho dudar, y que no quería cargar con esa culpa. Miji lo miró y mintió. Le dijo que no, que fue una decisión personal, que no tenía nada que ver con él. Pero por dentro algo se quebró, porque por un momento no supo si hablaba por su hermana o por ella misma. Luego cambió de tema y le preguntó a él. Le dijo que no tenía que guardarse tanto, que siempre parecía estar cargando todo solo. Recordó cuando estaban en la escuela, él había sacado un 100 perfecto en el examen, y aún así se quedó en la clase con ella para repasar errores. Ella le pregunta, ¿lo hiciste por el contenido o por mí? No lo preguntó con enojo, lo preguntó con una voz que no sabía si quería saber la respuesta. Al terminar el ramen, él le propuso ver juntos la fuente arcoíris, ese espectáculo que en su infancia habían soñado ver las dos con su hermana. Miji se negó, porque no estaba segura si él estaba viendo a Mire o empezaba a ver a Miji. Mientras Miji intentaba descifrar qué sentía Yosu, Mire seguía envuelta en el disfraz de su hermana, pero algo cambió. Un amigo del pueblo la fue a visitar. Le preguntó si todo estaba bien porque la había visto tambaleándose en la bicicleta y que si andaba borracha. Ella le dijo de que no. Él le dijo que ella podía andar en bicicleta hasta con los ojos cerrados y que por eso se le hacía extraño, que todo el mundo se preguntaba qué le pasaba a Yukandi. Ese era el apodo que el pueblo le decía a Miji. Esa noche las hermanas hablaron por teléfono. Mire pensativa le mencionó el apodo, Yukandi. Del otro lado del teléfono, Miji hizo lo que siempre hace. Se burló, cambió el tono y fingió estar bien. Todo va genial en Seúl, ni te preocupes, le dijo, pero no era cierto. Ese mismo día, su jefe la regañó. Le reclamó que aún no había cumplido con la tarea asignada, que era la negociación con la abuela del restaurante. Luego de esto, sin fuerzas, pero con orgullo, Miji volvió una vez más al restaurante. Entró al local y esta vez no comió nada. Le habló de frente a la abuela y le dijo, yo también soy persona, solo estoy haciendo mi trabajo, porque tienes que tratarme como basura. No gritó, no suplicó, solo habló. Por ella, por su hermana, por la primera vez en su vida. Y sí, la abuela volvió a tirarle sal encima, pero esta vez el ardor le dio alivio. Fue como si por fin pudiera dejar de fingir. Esa tarde, Yosu y Miji volvieron a encontrarse frente a un cielo teñido de naranja. Él la escuchó sin interrumpir. Le habló con sinceridad, que gracias a lo que ella, o más bien Mire, le dijo aquel día, rechazó una propuesta injusta, que lo reprendieron, sí, pero que por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Le dijo también que si necesitaba ayuda, él estaría allí, y confesó con una mirada casi susurrada, creo que olvidé quién era, pero voy a averiguarlo, le dijo. Ella no supo qué decir, solo sonrió, y miró el agua correr frente a ellos. Entonces su teléfono sonó, era la abuela del restaurante. La invitaba a volver al día siguiente a las 10 en punto, esta vez para hablar de verdad. Miji colgó y le contó a Yosu. Le dijo que no entendía del todo lo que significaba, pero que por alguna razón se sentía feliz. Empezó a imaginar lo que harían después, ver la fuente, quedarse un rato más, como si por un momento todo lo demás dejara de importar. Pero justo entonces, él la interrumpió y le dijo, eres Yumiji, ¿no?
Ella se quedó inmóvil. Lo miró sin entender cómo lo supo, ya que hasta ahora solo 2 personas en su vida habían podido distinguirlas: su abuela, que hoy apenas puede hablar, y su fallecido padre. Ni siquiera su madre era capaz de distinguirlas. Y ahora, frente al atardecer, Yosu. Miji se recompone y lo niega con firmeza. Mira a Yosu con una mezcla de coraje y fragilidad mientras le recuerda, con voz serena pero hiriente, que no finja conocerla también. Él sin dudar le cree, no porque esté convencido, sino porque decide no insistir. Y aunque no lo dice, algo se retrae dentro de él, como si por miedo a lastimar, retrocediera un paso en lugar de avanzar. Miji lo nota, se da cuenta que ese corazón, que por un segundo pareció entreabrirse, ya se ha cerrado de nuevo, y esta vez con un cerrojo que ella misma ayudó a poner. Para Miji, esa escena resume toda su vida. Sentir que casi entra, casi lo logra, pero no. Desde pequeña, siempre supo que no tenía lugar en el corazón de los demás. Su madre apenas la miraba. Todo el amor, todo el orgullo, todo lo que valía la pena estaba reservado para su hermana mayor, Mire, brillante, elegante, siempre perfecta. En comparación, Miji solo era una versión borrada, hasta que conoció a Hosu. En la escuela se sentaban juntos. Él era distinto, se reía con sinceridad y lloraba en silencio. Esa vulnerabilidad lo volvía humano, y esa humanidad la hizo enamorarse de él. Fue un amor silencioso, como un jardín que florece sin ser visto. Por primera vez, Miji sintió que existía, pero esa felicidad tuvo fecha de vencimiento. Poco antes del examen de ingreso a la universidad, participó en la carrera de atletismo más importante de su vida. Era su última oportunidad para brillar por mérito propio, de demostrar que no era una sombra, pero justo en medio de la competencia, en una curva del estadio, los vio. Allí estaba su hermana y Hosu, abrazados en un rincón, ajenos al mundo. Aquel instante fue una implosión emocional. Un vacío la atravesó como una lanza. Sintió como el suelo se deshacía bajo sus pies, y en ese desequilibrio literal y emocional perdió el control. Cayó, se torció el tobillo. Fue una lesión grave. El diagnóstico del médico fue frío. No volverás a competir, le dijo. Y así, la vida le arrebató lo único en lo que se sentía realmente buena. Porque para Miji, correr no era solo una habilidad. Era una forma de huir de la indiferencia. Una manera de existir. Era la única pista en la que podía sentirse vista. Desde entonces, aprendió a no esperar demasiado. A no entusiasmarse de más. Aprendió a fingir que no duele. Ya en Seúl, haciéndose pasar por su hermana, Miji va al restaurante para la reunión con la abuela Kim. Va bien vestida, con el plan de negocios bajo el brazo. Su rostro refleja convicción, pero esa seguridad empieza a desmoronarse tan pronto se sienta frente a la anciana. La abuela Kim escucha, asiente con cortesía, y luego, con la misma calma que se sirve un té, destruye todo el plan. Nunca pensó vender el terreno, solo aceptó la reunión para devolverle a Miji el respeto que tanto ansiaba. Ese momento es tan elegante como cruel, porque lo que la abuela Kim no sabe es que, para Miji, esa cita no era una negociación, era una súplica para ser tomada en serio, para dejar de fingir que puede con todo. En su pueblo natal, Mire seguía en la granja de fresas. Una mañana, al salir de casa, Jong-ho pasó a recogerla. Todo parecía rutinario, hasta que, en mitad de camino, él se detuvo de golpe y se quitó la camisa con urgencia. Mire se sobresaltó, pensó lo peor, dio un paso atrás cubriéndose los ojos, pero no era lo que imaginaba. Solo quería mostrarle un tatuaje, un pequeño ratón grabado en el pecho, en memoria a su mascota que había muerto el año anterior. Según dijo, fue Miji quien le dio la idea. Mire, incómoda, fingió saberlo y le ayudó a colocarse la camisa nuevamente. Ya en la granja, Jong-ho insistió varias veces en irla a recoger más tarde. Ella lo rechazó con cortesía, pero él parecía no entender. Justo entonces apareció Sejin. Sin levantar la voz, sin esfuerzo le hizo saber que debía irse. Jong-ho intentó justificarse, mencionando que había sido novio de Miji. Sejin no mostró ninguna reacción. Los ex pueden ser más peligrosos que los desconocidos, dijo, y se marchó. Ese día, Sejin tenía que salir a comprar nuevas plantas de fresa. Coincidía con los planes que Mireille había trabajado con esmero, y había escrito a mano un plan de crecimiento detallado para la granja. El gesto no pasó desapercibido. Sejin, impresionado, decidió tratarla como socia, como alguien con quien podía construir algo más que un día de trabajo. Fueron juntos a elegir plantas. Sejin, sin experiencia, arrancó una al azar. Mire se lo explicó con calma, sin burlarse. Él avanzaba con dificultad por el lodo, hundiendo sus zapatos de cuero. Ella caminaba con firmeza, con sus botas de hule, como si siempre hubiese estado allí. Al final de la jornada, Sejin se ofreció a llevarla de regreso a casa, pero al subir una pendiente, soltó por error el freno de mano. El coche comenzó a retroceder. Mire reaccionó enseguida, tomó el volante y en cuestión de segundos lo estabilizó. Sejin, sorprendido, le dijo: "No puedes andar en bicicleta, pero manejas como si nada". Ya en la entrada, Mire le explicó que no podría ir al día siguiente, ya que debía visitar a su abuela en el hospital. Sejin lo comprendió sin objeciones, y antes de que ella se marchara, le dijo: "Me recuerdas a alguien". "¿A quién?", le dijo Mire. Entonces él le dijo: "Te lo diré otro día". Pasaron algunos días. Sejin entró al almacén de la granja y lo encontró impecablemente limpio, y recordó cuando la vio ella sola acomodándolo todo sin que nadie se lo pidiera, y entendió que ese esfuerzo no había sido casual, era una forma de cuidar lo que otros dan por hecho. Cuando Mire regresó, Sejin comenzó a hablar. No fue
fue una charla larga, ni cargada de emociones, solo la verdad, dicha con el alma. Le contó que la granja, las sillas, el camión viejo, todo había sido de su abuelo, que cuando era joven solo veía trastos inútiles, pero desde que él falleció, cada objeto, cada rincón, le hablaba diferente. Y entonces mencionó la silla, aquella que Mireille había tirado accidentalmente al llegar. Esa silla era suya, le dijo, era la cual él usaba siempre. Por eso ese día me enojé. No fue por ti, fue por lo que significaba. Lo siento y gracias por regresar, le dijo. Mireille no respondió de inmediato, solo bajó la vista hacia sus botas. Eran nuevas, pero llenas de lodo. Había comenzado a sentirse parte de algo, y por primera vez alguien le había escuchado sin pedirle que fuera otra. En Seúl, Millie aún no se rendía. Seguía buscando la forma de convencer a la abuela Kim de que firmara el contrato. Pensaba en su jefe y en la presión, y aunque todo parecía indicar que no funcionaría, todavía quedaba una posibilidad: conocerla mejor. Ese día, Millie se acercó al restaurante sin hacer ruido. Desde afuera notó algo extraño. La abuela Kim estaba cerrando más temprano de lo normal. Eso le llamó la atención. ¿Qué hacía la abuela Kim a esa hora? Sin dudarlo, Millie decidió seguirla. La vio caminar con paso firme y aunque no sabía a dónde iba, algo en su instinto le decía que ese lugar podría ser la clave. La siguió hasta llegar a un taller de poesía. No era un evento cualquiera. Era un espacio íntimo donde las personas no recitaban, se respiraban. Una joven estaba en el escenario y empezó a leer un poema titulado Playa en el mes de invierno. Millie se sentó al fondo, en silencio, y mientras las estrofas avanzaban, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. El texto hablaba frío, de pérdida, de estar de pie frente al mar sin saber si avanzar o quedarse, y todo eso le resultaba demasiado familiar. El recuerdo de su caída volvió, el tobillo torcido, el diagnóstico que la alejó para siempre del atletismo, la mirada de su madre ausente incluso cuando ella yacía en el suelo, el abrazo que Mireille recibió mientras ella aprendía que a veces nadie vuelve por ti, pero algo se vació por dentro. Esto conmovió a Millie, y fue entonces cuando la vio. La abuela Kim también estaba allí, escuchaba con atención y lloraba. Sus miradas se cruzaron. Por un instante ambas quedaron inmóviles. Millie salió corriendo, y en la salida chocó con alguien. La abuela Kim se acercó y le preguntó: ¿me estás siguiendo? Millie intentó explicarse y le mostró un volante, y dijo algo incoherente, y la abuela Kim se marchó. Fuera del taller, Millie temió haber cometido un error grave, así que llamó a Josu. Quería saber si lo que había hecho podía considerarse acoso. Josu la tranquilizó. No había delito, solo una coincidencia desafortunada, y le dijo que tenía que disculparse. Pero más allá de la explicación legal, hubo algo que a Millie le llamó la atención. La voz de Josu sonaba distinta, serena, clara, como si por fin supiera quién era, que así, justo así, parecía un abogado de verdad, y que no le quedaba nada mal. Intrigado por todo lo ocurrido, Josu investigó por su cuenta, y descubrió lo que Millie aún no sabía. La abuela Kim había estudiado en su universidad. Descubre también que es una reconocida poeta y socióloga, y además una benefactora del instituto. Millie también investiga por su cuenta y descubre que Playa en el mes de invierno, el poema que la hizo llorar, fue escrito por la abuela Kim. Esa mujer rígida y callada que parecía tan distante, resultó ser una artista con una historia profunda. Josu también le confiesa que él fue becado gracias a la fundación de la abuela Kim. No lo recordaba, y ahora se siente en deuda. Millie entonces le propone que ambos vayan a visitarla para agradecerle, pero Josu se niega, ya que no quiere mezclar cosas personales con el trabajo, ya que cree que sería hipócrita de su parte. Le dice que si realmente quiere conectar con la abuela Kim, que debe pedirle ayuda a Millie, ya que ella es la mejor abriendo corazones. Estas palabras dejan perpleja a Millie. Luego, mientras camina sola, Millie recuerda momentos de su infancia, esa sensación constante de ser invisible, las veces que intentó destacar, ser vista, ser escuchada, y fracasó. Su reflejo en la ventana del bus parece no pertenecerle. Siente que su vida le queda grande. Con eso en mente, Millie volvió al restaurante. Llevó un pequeño regalo como disculpa por haberla seguido, un caracol marino, y esta vez habló desde un lugar distinto, no desde el cálculo, sino desde la gratitud. Le habló de su poesía, de su talento, de su generosidad, y cuando le mencionó que un amigo suyo había sido beneficiado por su beca, la expresión de la abuela cambió. Dijo que ningún becado había regresado jamás, ni uno solo, y esas palabras no eran un reclamo, eran decepción acumulada. Poco después recibió una llamada. La empresa de limpieza no iría al restaurante, y Millie se ofreció a hacerlo ella misma. La abuela Kim no se mostró sorprendida, solo la dejó hacer. Millie se dirigió al baño, se remangó y comenzó a limpiar. Minutos después, la abuela Kim la encuentra limpiando el suelo del local con determinación. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Millie le responde: es que escuché que necesitaba ayuda y para esto sí soy buena. La abuela guarda silencio. La abuela Kim le dijo: ¿por qué haces cosas que nadie te pidió? Si ni en tu trabajo las haces, ¿por qué las haces aquí? Millie le dice que solo quería ayudar, con una cara de decepción, mientras apretaba el pulgar contra su mano. Era un gesto involuntario, un intento de calmar la ansiedad sin tener que hablarla. La abuela Kim murmuró y dijo: siguen enviando niños a hacer el trabajo sucio. Y entonces, sin mirarla del todo, le pidió que no regresara, que no volviera a ese lugar, que no siguiera siendo usada por esa empresa, y que supiera que no vendería. Millie salió con las manos sucias y el
corazón vacío. Tomó el autobús de regreso y allí, entre el murmullo de la ciudad, dejó que los pensamientos la alcanzaran. Pensó en su madre, en la soledad, en la carrera que nunca terminó y en todo lo que había querido decir, pero no sabía cómo. Entonces, su teléfono sonó. Era Josu. La invitó a tomar algo y Miji, sin pensarlo, aceptó. Al llegar, se encontró con algo inesperado. Josu está con Park Ji-yoon, una antigua compañera del colegio, la misma que de niñas siempre se mostraba amable con Miji, pero acababa prefiriendo a Mire. Esta comentó que fue a una cita ciegas y por coincidencia se topó con Josu. Miji, incómoda, se sienta con ellos. Ji-yoon menciona que ahora trabaja evaluando restaurantes y haciendo contenido. Le pide a Josu que le ayude a contactar lugares y él acepta. Después de venirse, Miji dice que tomará el metro, ya que tiene que ir a dejar la llave del baño del restaurante de la abuela Kim, que por error se llevó. Josu le dice que la puede acompañar. Ji-yoon ofrece llevar a Josu en su auto, pero se niega a llevar también a Miji. Miji le dice a Josu que la acompañe, y Ji-yoon se ofrece a llevarlo. Josu no elige a ninguna, así que con disgusto Ji-yoon se ve obligada a llevar a Miji. Al llegar le preguntó a Miji, ¿qué hace realmente en ese restaurante? Miji, nerviosa recordando que aún llevaba las llaves del local, respondió sin titubear, es el restaurante de mi tía abuela. Al día siguiente, los superiores de Miji aumentaron la presión. Tenía que conseguir que la abuela Kim asistiera a una reunión con la empresa. Era una instrucción directa, pero también una condena, una misión imposible. Y cuando apenas intentaba organizar sus ideas, un nuevo problema surgió. Ji-yoon le llamó diciendo que pensaba visitar el restaurante de su tía abuela. Decía que quería conocerlo, que ahora que se había enterado que la dueña era la tía abuela de Miji, tenía aún más razones para ir. Miji entró en pánico. Le dijo que su tía abuela se molestaba mucho si alguien llegaba sin avisar, que era capaz de lanzar sal a la cara si se sentía invadida. Intentó disuadirla con cualquier exageración, pero no funcionó. Esa misma tarde, ambas llegaron casi al mismo tiempo al restaurante, y justo cuando Ji-yoon iba a abrir la puerta, Miji la interceptó. Fingía calma, pero por dentro todo en ella temblaba. Con una voz forzadamente tranquila, intentó convencerla de que no era buena idea entrar. Y entonces, sin previo aviso, una puerta de lateral se abrió. Era la abuela Kim. Ella las observó con una mirada aguda, como si supiera todo lo que estaba ocurriendo, sin que nadie le explicara nada. ¿Qué estás haciendo frente a mi restaurante?, le dijo. Ji-yoon dio un paso al frente un poco nerviosa, y le dice, yo quería visitar su restaurante desde hace tiempo, pero cuando supe que era la tía abuela de Miji, vine aún más rápido. Tal vez debí avisar, ya que Miji me dijo que no le gustaba que la visiten. La abuela Kim giró lentamente el rostro hacia Miji y le dijo, ¿de verdad tú dijiste eso? En ese instante Miji comenzó a apretarse el pulgar contra la mano, un gesto involuntario de ansiedad, un espasmo de su cuerpo que no lograba controlar. La abuela Kim lo notó y algo en ella cambió. Su mirada se nubló, fue arrastrada por un recuerdo. En su juventud, hombres toscos le exigían dinero, la amenazaban, la seguían, querían saber dónde lo tenía escondido. La presión, el miedo, la humillación. Y en ese entonces ella también tenía ese mismo gesto. Se pellizcaba la piel de la mano para no gritar, para no quebrarse, hasta que una amiga la defendió, la única que lo hizo. Y esa imagen, tan antigua, tan olvidada, la conmovió más de lo que hubiera querido. Volvió al presente, miró a Ji-yoon y luego a Miji, y le dijo, tiene razón en algo, pero también miente. Ambas se quedaron en silencio. La abuela suspiró y dijo, es cierto que soy su tía abuela, pero no me molesta que me visiten sin avisar. Eres amiga de mi sobrina nieta, así que puedes venir cuando quieras. Y con eso entró al restaurante. Miji, sorprendida, como si no creyera lo que acababa de escuchar, entró al restaurante y preguntó sin rodeos, ¿por qué hizo eso? La abuela Kim, con un tono de calma sin alterarse, le respondió que lo había hecho por su propia paz, porque cuando una mentira se descubre, incluso la más pequeña deja una marca difícil de limpiar, y que ella lo entendía mejor que nadie, porque había vivido toda su vida rodeada de farsas. Antes de irse, la abuela Kim le preguntó si aún tenía algo más que decirle. Miji, con algo de duda, le explicó que la empresa le había pedido que acordaran una reunión. Querían hablar directamente con ella sobre el restaurante, y para su sorpresa, la abuela aceptó. Dijo que sí iría, pero solo para dejarles claro frente a frente, que no pensaba venderles nada, ya que no soportaba que mandaran a otros a hacer el trabajo sucio, y que no quería que Miji siguiera cargando con culpas ajenas. Miji no lo podía creer, le agradeció profundamente. Por primera vez, la dureza de la abuela Kim no buscaba apartarla, sino protegerla. Esa noche, Miji regresó al restaurante, sin saber lo que encontraría. Al pararse frente a la puerta, vio una escena inesperada. La abuela Kim, que rara vez sonreía, recibía con calidez a Josu, y quizás la dureza de la abuela Kim no era indiferencia, sino una forma torpe de protegerse. Josu dijo que no tenía hambre, que solo pasaba a saludar, pero entre líneas todo su gesto era un acto silencioso de apoyo a Miji. Había llevado un pequeño obsequio, no para impresionar, sino para agradecer por aquella beca que alguna vez le permitió continuar. Luego, dentro del restaurante vacío, Josu le confesó algo a Miji, que había renunciado a su trabajo. Ya no quería ser abogado por compromiso, ni vivir encerrado. Quería hacer lo que realmente le gustaba, y quería ayudarla, no como empleado de una empresa, sino simplemente siendo él mismo, libre, por decisión propia. Lo que Miji no sabía era que Josu no había podido dormir la noche anterior, ya que no podía dejar de pensar en su sonrisa en el metro y en cómo lo miró. No supo en qué momento exacto empezó todo, solo sabía que llevaba tiempo sin
sintiendo algo que no sabía nombrar, y que a veces se quedaba en la puerta fingiendo que olvidaba algo, solo para poder caminar a su lado. Nunca dijo nada, pero hacía tiempo que ya era parte de su historia.